saludo cordial a todos los que están viendo el presente video. En esta ocasión les estaré explicando sobre lo que es cálculo de temperatura de burbuja por Penn Robinson. Para ello vamos a continuar con el ejemplo anterior que hemos planteado, que es sobre cálculo flash mediante Penn Robinson, la cual contemplaba el siguiente enunciado como se describe acá. Si los parámetros de operación de la producción de gas natural en una estación de flujo es la siguiente: temperatura, es lo que tengo que calcular, temperatura de burbuja. ¿A qué presión? A 50 P6, y el flujo de gas es esta, que es la misma, la composición de igual forma, la cual, si es que gustan ver el video, entonces pueden buscar en mi canal, la cual está con el nombre de cálculo flash mediante Penn Robinson. Entonces, una vez desarrollado o calculado la temperatura de burbuja a esta presión, también vamos a calcular a esta presión, que es 300 P6. Entonces, una vez dada la misma, el procedimiento es similar a lo que hemos realizado en cálculo flash hasta el paso 6, la cual, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Varía un poco, ya que no tengo la temperatura de operación, en este caso temperatura de burbuja, entonces voy a asumir, tengo que asumir un valor, puede ser cualquiera. Luego voy a calcular KI. Posterior a eso voy a definir, en este caso, moles de vapor o fracción molar de vapor. En este caso va a ser 0, porque estoy calculando la temperatura de burbuja a una presión dada. Entonces, una vez dada la misma, sigo el proceso y calculo lo que es KI mediante Penn Robinson. Posterior a eso, acá lo que se implementa es lo siguiente: voy a realizar un cálculo de fugacidad. Fugacidad sabemos que es igual a la fracción molar, en este caso de la fase líquida, por coeficiente de fugacidad de la fase líquida por presión. Entonces, esta es la fugacidad. Una vez teniendo este resultado, lo que voy a hacer es lo siguiente: como he estimado la temperatura de burbuja, voy a hacer que la sumatorial entre la fugacidad dividido sobre el coeficiente de vapor del componente I, restando la presión que tengo en este caso de operación que me da el problema, 50 P6, tiene que ser igual a 0 hasta que converja el resultado, ¿no? Es decir, tiene que darme 0 este valor, cambiando la temperatura. Entonces, eso es el proceso básicamente. Para ello, los pasos, como ya les había mencionado, son los mismos del cálculo flash. Primero realizamos paso 1, datos mediante el modelo termodinámico, que es temperatura crítica, presión crítica, factor ascéntrico, que son los más importantes. Posterior a eso, estimamos KI mediante o mediante Wilson u otro modelo. Una vez estimada KI, realizamos los cálculos de fase mediante el modelo ideal o cálculo flash mediante el modelo ideal que hemos descrito en un video anterior. Posterior a eso, voy a determinar los parámetros requeridos por Penn Robinson para estimar todas las propiedades, y acá están los pasos, ¿no? Como hemos descrito de igual forma. Paso 5, habíamos calculado lo que es factor de combustibilidad Z y coeficiente de fugacidad. Entonces, acá esto también ya hemos visto en un video anterior. Entonces, ya he explicado la misma. Ahora realizamos un cálculo de fase mediante Penn Robinson o cálculo flash, y ahí están los pasos, de igual forma explicados en el video anterior. Ahora lo que aumenta es lo siguiente: en este caso, una vez que he estimado los cálculos de fase tanto para fase vapor y líquido, en este caso voy a estimar, o lo que tengo que definir es moles de vapor. En este caso va a ser 0, esto tengo que definir, y acá fugacidad para la fase líquida y para la fase vapor voy a estimar, como se observa acá, y es la ecuación. Y acá, una vez teniendo la misma, como se observa, esta fugacidad líquida sobre el coeficiente de fugacidad de la fase vapor es esta, ¿no? Estimo. Este es sumatorial restado la presión de operación que me da el sistema, entonces, o el problema, tiene que darme 0, cambiando la temperatura. Eso es básicamente el proceso. Entonces, para ello vamos a demostrarlo en Excel, y ya tengo tabulado. Como he explicado anteriormente, estos son los mismos pasos. Acá, como se puede observar, vamos a estimar temperatura. La presión era 50, en este caso me dice 50, y cabe destacar que para estimar la temperatura de burbuja podemos
hallar la temperatura mediante el modelo ideal para que la iteración sea mucho más cercana. Mediante el modelo ideal, acá yo tengo tabulado por acá, en este caso temperatura de burbuja, la sumatoria me tiene que dar 1. Entonces mediante buscar objetivo yo siempre trabajo con este o con solver. Esto tiene que ser 1, cambiando este valor, la temperatura de burbuja, y este me da. Esto puedo estimarlo, este valor que es la temperatura de burbuja mediante modelo ideal. Este puede ser el valor asumido para poder calcular. Entonces ya tengo la temperatura de burbuja más o menos mediante el modelo ideal. Ahora voy a calcular mediante Penn-Robinson. Una vez que he estimado, lo que tengo que definir, acá están los pasos, mediante Wilson ya lo es el cálculo flash, mediante Penn-Robinson acá están los parámetros requeridos y acá están las reglas de mezclado. Una vez determinado, acá ya tengo lo que es los cálculos para la fase vapor y líquido, ¿no? Y acá está lo que es la fugacidad. La fugacidad no es nada más que en este caso para la fase líquida, fugacidad del componente o la fracción de la fase líquida por el coeficiente de fugacidad de la fase líquida por la presión. En este caso ya está determinado mediante esta ecuación para cada uno de los componentes, y acá lo estoy estimando lo que es la fugacidad sobre el coeficiente de vapor. Entonces, como ya hemos dicho, este valor, es decir, la sumatoria de todo esto me tiene que dar, restado mediante la presión que he definido, tiene que darme 0. En este caso la presión está en la celda L5, que es esta, ¿no? Entonces no me da 0, menos 79, entonces hay que calcular. Pero antes de eso tenemos que definir lo que es moles de vapor, en este caso 0. Para burbuja, para que la iteración sea cercana y sea adecuado, voy a definir 0,000001, prácticamente 0, ¿no? ¿Para qué? Para que la iteración sea adecuada. Entonces esto lo estimo para el modelo ideal, luego para el modelo mediante la ecuación de estado Penn-Robinson en este caso, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso me da este valor. Ahora este valor tengo que hacer que sea 0 mediante buscar objetivo. Este valor va a ser 0, es la diferencia entre la sumatoria menos la presión, ¿no? Cambiando la presión o la temperatura, estimamos, y ahí ya me da un valor 220 me dice, y seguimos. Es la primera iteración, ¿no? Vamos a continuar con la segunda iteración. Acá yo lo tengo preparado y acá no es 0 en realidad, entonces voy a seguir estimando. Acá de igual forma, modos de vapor, asumo 0,0001, ¿no? Y esto va a hacer que este valor tiene que ser 0, cambiando la temperatura. En este caso está en la celda K4, por si acaso. Listo, aceptamos y sigue corrigiendo. Es la segunda iteración. Vamos a la tercera iteración, me da ya 0 acá. Acá ya es 0, entonces por lo tanto el resultado ya debe ser adecuado. Con eso ya tendría resuelto. Para ello, para comprobar los resultados, vamos en las Penhasis. Entonces revisamos y acá tenemos que decir que vamos a borrar temperatura y acá definimos 50 de presión. La composición es la misma, fracción de vapor 0, y acá me da 220,1 y es el mismo valor que he calculado acá, como se puede observar. Si pegamos acá 1,1, ¿no? Acá me da 1,0,8. Tendría que iterar un poco más para que el resultado se acomode, pero si observamos es la misma el resultado tanto en HYSYS como en el que estoy realizando en Excel. Entonces de esa manera se realiza lo que es la temperatura de burbuja, en este caso a una presión definida. Eso sería todo. Nos vemos en los siguientes videos, que viene presión de burbuja.